La papa, que es como se llama este tubérculo, que muchas personas llaman erróneamente patata, pues ha colonizado las mesas de todos los países en todo el mundo. Es casi imposible llegar a un restaurante y no encontrar papas. Esa colonización se ha producido en épocas recientes, hace pocos siglos, desplazando a otros alimentos tradicionales de las regiones del mundo. Y al principio las poblaciones se negaban a comer papas pensando que esto era algo propio para animales, pero en absoluto para ser comido por los seres humanos. Fueron los líderes, fueron los gobernantes los que tuvieron que impulsar acciones para convencer a la gente de que la papa pues era muy importante y de hecho remedió grandes hambrunas. Vamos a conocer la interesantísima historia de la papa y por qué se le acabó llamando patata. El origen de la papa se encuentra en el altiplano andino, en parte de lo que hoy en día es Perú, Bolivia. Papa es una palabra que viene del idioma local, del quechua. Y los españoles la conocen al llegar allí en el siglo XVI. Todos los indígenas, los pueblos americanos que allí viven, pues para ellos tenía una gran importancia. Tihuanacos, Chavín, Nazca, Moche, Cayambi, todos estos pueblos americanos, pues incluso terminaban su calendario con la recogida de la papa, o sea que para ellos era un sustento vital. Los incas, que dominaron la zona, pues multiplicaron su producción haciendo terrazas para sus plantaciones, innovando las técnicas de plantación y las técnicas de conservación de la papa. Un español llamado Pedro Cieza de León pues la trajo a España en 1532 y aquí la papa fue considerada como algo pues, curioso, algo de interés botánico, ornamental para los jardines, pero nadie se planteaba comerse la papa. ¿Por qué en España se adaptó el nombre y de papa se llamó patata? Pues sencillamente porque antes, a finales del siglo XV, ya con Colón, se trajeron del Caribe americano la batata. Y la batata, que es dulce, sí se aceptó y se comía porque todo lo dulce era muy valorado anteriormente. Echarle un vistazo a mi vídeo cuando los pobres pudieron comer azúcar. Lo dulce era algo, pues realmente el azúcar era carísimo, solo para las clases más adineradas, y la batata como alimento dulce fue enseguida aceptado. Pero la papa se consideró insípida y que no tenía valor culinario. Y en España, cuando se promovió fundamentalmente el consumo, que no se promovería hasta 2 siglos después de que llegase a España, pues para que la gente lo aceptase más y se viese como algo más normalizado, la palabra papa se mezcló con la palabra batata y resultó la palabra española de patata, que pasó a otros idiomas como el inglés, donde sabemos que se dice potato. Bien. Esta rareza botánica pues tuvo que ser consumida por necesidad cuando los pueblos europeos pues tenían hambrunas. Al siglo después de ser introducida en Europa por los españoles, por Pedro de Cieza, pues se comenzó a alimentar, se usó para alimentar las poblaciones de Irlanda, que tenían grandes hambrunas. Pero solamente un siglo después fue cuando se empezó a introducir en el resto de Europa y con grandes dificultades y de la mano de gobernantes y gente influyente, gente racionalista, gente ilustrada, gente progresista. En 1756 el rey de Prusia,
Federico II el Grande da orden a sus ejércitos de que planten patatas. La papa, ya a través de España, fue rebautizada como patata, aunque los alemanes le llamen Kartoffeln. Pues bien, los ejércitos plantaban estas patatas para alimentar a las poblaciones y a los ejércitos que tenían mucha necesidad de alimento. En 1786, en Francia, un ilustrado, un científico, Antoine Parmentier, pues hace ciertos malabarismos para convencer a la gente de que comieran patatas. Ordenó en unos huertos de un palacio plantarlas y puso una guardia dando un poco la idea a todo el mundo de que aquello era muy valioso, era un alimento reservado a los nobles y que el pueblo llano no debería de comer aquello porque aquello era algo de mucho valor. Claro, el pueblo enseguida le despertó una expectación y querían saber qué era aquello, a qué sabía y cómo era aquello que iban a comer los nobles. Se empezaron a sacar patatas del huerto palaciego y se empezaron a difundir entre el pueblo, y ya con el tiempo, pues Parmentier, incluso como regalo, como ofrecimiento, dijo, bueno, os voy a enseñar a plantarlas para que vosotros también, como una donación del noble, pues podáis comerlas. Y así es como se logró introducir con esa argucia la patata, que en España, para que el pueblo lo aceptase, perdón, en Francia, para que el pueblo la aceptase todavía más, pues se le rebautiza con el nombre de pomme de terre, manzana de tierra. En fin, era buscar algo para hacerlo atractivo, era el marketing de la época. En España, también casi uno de los países que más tardíamente empieza a consumir patatas, pues fue de la mano de Joaquín Fernando Garay de Oca, un ilustrado, un naturalista, un científico que se dedicaba a la planificación de los cultivos, de los bosques, de los campos, por encargo real, y introdujo la plantación de patata en Galicia, en el extremo noroeste de la península ibérica, y en Aragón, en el centro norte, donde se encuentra cerca de la ciudad de Zaragoza. Hay que tener en cuenta que en aquella época no era tan fácil como producir patatas o papas, llevarlas a las tiendas y que la gente comprara las papas. No, la gente consumía aquello que plantaba, aquello que producían ellos. A las tiendas iban a comprar sal, a los vendedores de sal, a los vendedores de azúcar, a los vendedores de carbón, a los molinos a moler su trigo en harina. En fin, no había tiendas como ahora donde la gente fuera a comprar. Aquello era la autoproducción. Todos los pueblos tenían su trocito de tierra donde los ciudadanos, los trabajadores, pues se producían para su consumo los alimentos y engordaban sus animales para tener su carne también. Entonces, por eso era más difícil introducirlo. No era simplemente llevar patatas a las tiendas porque no había tiendas que vendieran alimentos. El siglo XIX fue la edad dorada de la papa o de la patata, aunque se seguía considerando una comida de pobres, una comida de gente que tenía pocos recursos. Así tenemos, por ejemplo, una pintura, un óleo de Van Gogh, que era gente, comedores de papas, donde se ve gente llana del pueblo, gente pobre, comiendo patatas, como si aquello fuera algo realmente no muy noble. Se consumen actualmente unas 102 variedades diferentes de patatas, aunque tristemente que la gente le importa un bledo cómo se llamen y qué diferentes usos tengan las diferentes patatas, porque la cultura no es solamente saber de Góngora o saber quién era Aristóteles. La cultura también se trata de saber aquello que comemos, el origen y las diferentes producciones de diferentes frutos, tubérculos, plantas, etcétera, etcétera, que encontramos. En España, en Europa fundamentalmente, esa irrupción de la patata en nuestras mesas pues desplazó un alimento
tradicional que se comía casi a diario acompañando todas las comidas, que era la castaña. La castaña no había forma de conservar con el frío y era algo que se adaptaba magníficamente cuando alguien iba de viaje para conservar en la casa. Uno echaba 2 puñados de castañas, ponían trampas para atrapar conejos o cazar cualquier cosa y se comía aquello que se cazaba, pues o el cerdo ahumado, o el cerdo salado, o el cerdo seco, pues se acompañaba con una salsa de castañas. Cuando se generalizó el uso de la papa o de la patata, pues la castaña ha ido desapareciendo y hoy en día es casi imposible ir a un restaurante y que te pongan salsa de castaña, que ha sido el alimento durante miles de años de los europeos. En Portugal, el día de San Martín, que ellos llaman San Martiño, pues hacen una comida muy interesante porque es como un homenaje a lo que durante milenios han comido o hemos comido los europeos, que es, ellos comen el porco, el cerdo asado, con mollo de castañas, con salsa de castañas y el aguapé, que es como ellos llaman al vino recién fermentado, recién hecho, que ya se comienza a beber en noviembre. Una comida realmente que simboliza pues lo que nuestra civilización europea ha hecho durante miles y miles de años. La papa ha llegado al mundo entero, no solo a Europa, y ahora es imposible pensar que pasamos un día sin comer papas. Incluso ha entrado en nuestro vocabulario. Tenemos palabras como, por ejemplo, papear, comer, papeo, comida. No entiendo ni papa, no entiendo absolutamente nada, o este coche es una patata, este coche es muy malo. Y estoy seguro que se os ocurrirán muchas palabras más que se han adoptado de la papa, que se llamó batata o patata por la batata. Caramba, un trabalenguas. Sigue conectado con el canal y seguiremos hablando de temas interesantes.